Hemos estado hablando del tema de la vida eterna. Ponme la primera, por favor, Héctor. Hemos estado hablando del tema de la vida eterna. Y es un tema maravilloso porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, para quien en Él crea no se pierda, más tenga el sacrificio de Jesús fue hecho para que tengamos vida eterna. Y cualquier sacrificio de esa magnitud es algo que nosotros necesitamos respetar y hacer y ver por qué se hizo. Y si se hizo por vida eterna, entonces esa debe ser nuestra meta, esa debe ser nuestro objetivo, esa debe ser aquello por lo que yo vivo, empleo mis recursos y mi fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, yo busco la vida eterna por la fe en Jesucristo. Y hemos visto la importancia, ¿verdad?, de las palabras de vida eterna. Cómo en un momento dado, cuando aquella gente empezó a dudar de Cristo, porque Él estaba diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Si tú no comes mi carne, no vas a poder, ¿verdad?, tener la salvación. Aquella gente dudó de su palabra, porque ellos pensaban que estaban hablando de comer la carne física y se olvidaron que estaba hablando de que Él era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que había venido para traer el sacrificio perfecto y que de la misma manera que se comía los restantes del Cordero cuando se sacrificaba en el templo, de esa misma forma, de forma figurada, tendríamos que comer de ese pan que representaba a Él. Pero para aquella gente era difícil, la palabra difícil, y en un momento dado Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro le contesta, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Y entonces exploramos cómo en unos casos personas buscaron palabras de vida eterna y pudieron tener el éxito necesario. Hoy día tú y yo tenemos que buscar y contestarnos la misma pregunta. Estoy detrás de palabras de vida eterna, palabras que me dan a mí todo lo que Dios tiene para mí, palabras que no son temporales, sino que tienen fruto, y fruto eterno, fruto prevaleciente, fruto de transformación. Diga conmigo, transformación. Hoy, como siempre, es importante que tú y yo nos enfrentemos a esa disyuntiva de entender si las palabras que yo estoy hablando, si las palabras que yo estoy creyendo, si las palabras que yo estoy basando mis actos son palabras de vida eterna. Pedro entendió y le dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Mi pregunta para ti, inclusive a que nos ves allá en esta grabación, te bendecimos. Te pregunto, ¿estás escuchando palabras de vida eterna? ¿Estás tú entrando en lo que es una palabra de vida eterna? Y dimos las descripciones de lo que es una palabra de vida eterna. Pero hoy no va a dar tiempo de entrar a repasar todo lo que vimos en esa enseñanza. Usted la puede ver, está grabada en el canal de YouTube. Usted puede verla y puede estudiarla una y otra vez. Y de esa manera usted repasa la Escritura y cumple por la palabra que dice escudriñad las Escrituras. Hoy yo me quiero mover en un tema que me conmovió mucho. En estos días estábamos caminando, como usted sabe, yo siempre camino y hago ejercicio y son 3 millas y todo esto. Y mientras estamos haciendo eso, escuchamos la palabra de Dios, algún libro que nos edifica. Ideas vienen a nuestro corazón porque usted está con usted y usted está con Dios también. Y había una idea que retumbaba en mi corazón. Y es el hecho de que nosotros contamos con las cosas para hacer algo. Usted cuenta con algo. Por ejemplo, Michael aquí cuenta con su guitarra para poder tocar. Si no tuviera la guitarra, pues no fuera Michael el guitarrista, sería otra cosa. Estoy seguro que maravillosa, pero cuenta con tu guitarra. Carlos cuenta con su piano, usted cuenta con su amigo para hacer algo, usted cuenta con un dinerito que pueda tener. Y repita conmigo, 1, 2, 3, 4, 5. Sabemos contar, ¿verdad que sí? Sabemos contar y entendemos lo que significa cada uno de esos símbolos. Y hoy
Hoy yo quiero hablarle a usted del peligro de contar con lo que no tiene vida eterna. Y cómo tú y yo tenemos que saber con qué contamos. Cuando estamos enfermos, contamos con la ciencia médica, pero también contamos con la promesa que Dios dice: yo soy Jehová tu sanador, que te he traído sanidad y medicina. Y podemos contar entonces, hermano querido, con una promesa: por tus llagas soy sano. Herido fuiste por mis rebeliones, morido por mis pecados. Tú cargaste con el castigo de mi paz, dice el libro de Isaías, hablándole de Dios. Y por sus llagas somos sanos. Pero contamos también con la ciencia médica y con todas esas tecnologías excelentes que han ido desarrollándose para poder lograr, porque Dios dice claramente en su palabra: yo soy Jehová, tu sanador, que te he traído sanidad y medicina. Contamos con los recursos para montar una empresa. Contamos, ¿verdad?, con la gracia que puedas tener, el verbo que puedas tener para empezar una relación, para tú caminar hacia adelante. Definitivamente tenemos que contar con algo. Pero hay un peligro de contar con lo que no tiene vida eterna. Porque hay momentos en la vida donde sentimos que todo depende de lo que podamos contar. Diga conmigo: contar. Contamos dinero, recursos, aliados, fuerzas. Usted ve cómo en la geopolítica se habla de los aliados, se habla de las fuerzas militares. Hoy día, sobre todo, están de moda con el asunto de Irán. Contamos con recursos cuando vamos a montar un negocio. ¿Con qué recursos tú cuentas? Los países mismos dicen: este país no tiene recursos naturales, no puede existir, no puede echar hacia adelante. Pero vemos como países de Israel, que están metidos en medio de un desierto, es una de las potencias mundiales que ha sabido caminar hacia adelante. Hay testimonio sobre testimonio. A veces pensamos que si el número es suficiente, entonces estamos seguros. Pero la Biblia refleja algo sorprendente que yo quiero compartir en esta mañana y con ustedes que están ahí para ver esto de forma grabada. La Biblia enseña algo distinto. Cuando el hombre empieza a contar con lo temporal, deja de contar con Dios. Cuando usted viene a una iglesia como esta, nos gusta enfrentar esta disyuntiva, porque son las cosas que diariamente a veces hace falsear, a flaquear nuestra fe. A veces empezamos a contar con lo temporal y dejamos de contar con Dios. Y ahí comienza el conflicto. Y yo quiero hablar de 3 conflictos en esta hora. Ponme la anterior, por favor. La anterior. Y me la dejas ahí hasta que yo te diga que la cambie, por favor. Hoy voy a hablar de 3 personas. Voy a hablar de alguien que se llamaba Gedeón. Voy a hablar de alguien que se llamó David. Y voy a hablar de un personaje que a veces es ignorado, pero que para mí es bien importante en la palabra de Dios: el buen ladrón. 3 casos donde pudimos ver que ellos contaron con algo y cuál fue el resultado de su vida y cuál fue el resultado de lo que ellos hicieron. Gedeón tuvo una victoria solo con 300. David tuvo un problema grande que sobrevino a su pueblo. Y a un hombre que fue buen ladrón, contar con algo le valió el paraíso. Ponme la otra, por favor, si tienes la bondad. Mire, el primer conflicto se trata de Gedeón. Y usted ve en el libro de Jueces, capítulo 7, la historia de este hombre. Gedeón era parte del pueblo de Israel y ellos estaban siendo asediados por los madianitas. El pueblo de Israel se había portado mal y simplemente no tenía la protección de Dios en ese momento. Y cuando encontramos a Gedeón, lo vemos contando trigo en un lagar. Está escondido, tiene miedo, está midiendo lo poco que tiene. Y tal vez tú te encuentras en ese lugar. Escondido, no te has atrevido a echar hacia adelante, has tenido algún tipo de desilusión. Tienes miedo de volver a emprender algo. Tienes temor de volver a emprender algo. Y estás midiendo lo poco que tienes para esconderlo. En vez de luchar y tener y ejercer ese poder para hacer la riqueza, en vez de trabajar con fe
estás escuchando una palabra que no es de vida eterna. Estás escuchando una palabra de temor, una palabra de déjame esconderme, midiendo lo poquito que tenemos, porque eso es lo que hay, como decimos a veces. Y así estaba Gedeón. Y usted sabe que cuando Dios lo llama, le dice, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Esta mañana llegamos a la iglesia y alguien me dice, pastor, esto, lo otro, y un poquito no habló muy bien de sí mismo. Y yo le digo, usted es un hombre esforzado y valiente. Dios le dijo a Gedeón, no digas que eres poco, porque yo te he llamado varón esforzado y valiente. Yo estoy parafraseando lo que dice la palabra, pero usted lo puede ver en el libro de Gedeón. La realidad es que este hombre estaba escondiendo la comida porque venían los madianitas a robársela. Ellos cultivaban la tierra y llegaban los madianitas luego y se llevaban el fruto que ellos tenían, y a veces eso nos pasa en la vida. Trabajamos y de alguna forma se pierde eso que hemos producido. Una situación grave, difícil, frustrante cuando menos. Y cuando Dios habla con él, surge fe en Gedeón. Y él le pide algunas pruebas, le pide a Dios que le deje sembrar una semilla. Dios lo hace, lo espera. Y entonces Dios empieza a hacer una declaración sobre la vida de Gedeón. Y le dice, ve con esta tu fuerza y vas a vencer al enemigo. Diga conmigo, con esta tu fuerza. Diga conmigo de nuevo, con esta mi fuerza es la que Dios me va a enviar. Fíjense que no le dijo, reúnete con los egipcios, reúnete con los filisteos, reúnete con aquel otro. Le dijo, con esta tu fuerza tú vas a ir. Y yo quiero que tú sepas en esta mañana que tú tienes fuerza. Y hay una fuerza que está en ti que Dios va a utilizar para llevarte a ese lugar de la tierra prometida. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Es con tu fuerza. Diga conmigo, es con mi fuerza que Dios nos envía. Me envía. ¿Sabe? Y Gedeón empieza con fe a creer. Y cuando Dios lo llama a liberar a Israel, Gedeón hace lo mismo que todos haríamos. Empezó a contar, a traer toda la gente que viniera a luchar y a convocar, y tenía 32,000. Reunió 32,000 personas, que son un montón de gente, luchadores. Pero Dios le dijo, son demasiados. Está enfrentando un ejército grandísimo como el de los madianitas, que ya tenían una cultura de estar gobernándolos a ellos, que ya los tenían intimidados. Llegaron los 32,000. Él empezó a contar soldados, miles de hombres. Y entonces Dios le dijo, son demasiados. Son demasiados. Imagínese que Dios te dice, usted está hablando con Dios. Señor, tengo que montar este negocio y necesito tal y tal cosa. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Como le dijo a Moisés, cuando tenía el montón de egipcios detrás y tenía el mar frente, Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, una vara. Y le dijo, levanta la vara. Y yo te digo a ti en esta hora, levanta la fuerza que tú tienes, porque con eso Dios te va a ayudar a cruzar el mar que tienes al frente y te va a dar la tierra prometida. ¿Cuántos vinieron a creer en fe que con la fuerza que Dios te da es la que vamos a ir hacia adelante? ¿Sabe? Es espectacular lo que ocurre. En el libro Jueces, capítulo 7, verso 7, yo quiero que busque su Biblia en esta mañana. Dios le dice, con estos 300 hombres os salvaré. Dice, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas de su mano. No sea que se alabe Israel contra mí. No, contra mí no sea que se alabe. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. 300. Dice la Biblia que
Dios le dijo a Gedeón, dile a aquellos que tienen temor que se vayan. Y se fueron 20,000. Y le dijo, los que tomen agua de esta forma, dile que vayan y tomen agua. Los que vayan de esta forma, dile que se pueden ir. Los que laman el agua de su mano se pueden quedar. Y de los 32,000 que habían, se quedaron 300. Diga conmigo 300. 300. ¿No le suena a Abraham que con los 318 venció a aquellos 5 reyes y rescató a Lot? 300. Me recuerdo cuando empezábamos la empresa, la pastora y yo. Cómo empezamos una empresa, hermano querido, con negativo 10,000. Debíamos dinero en el banco. Pero Dios nos había dicho, te voy a enriquecer. Te voy a levantar para que tú financies mi reino. Y le creímos a Dios. Y empezamos con una computadora, con un fax y con un printer. Y allí entramos nosotros y movimos a uno de mis hijos, hicimos una oficina allí, empezamos a trabajar y empezamos a trabajar y empezamos a trabajar. Y empezamos a creerle a Dios y a diezmar y a ofrendar. Y Dios nos levantó, hermano. Y hoy yo sé que le estoy hablando a alguien, o más bien Dios le está hablando a alguien que tiene algo en la mano y tal vez está considerando y contando que no es suficiente. Pero Dios le dijo a Gedeón, con estos 300 te voy a salvar. Con estos 300 te voy a salvar. ¿Quién iba a salvar? Dios iba a salvar. Dios iba a salvar. Porque cuando tú pones esos 300 en las manos de Dios, la salvación viene de Jehová. Amén. ¿Y qué pasa? Que Dios no quería que Israel contara soldados. Quería que confiaran en Él. Porque Dios no te da recursos para tu fuerza. Dios te da recursos para tu fe. Dios le dio recursos a Gedeón. No por 32,000, porque iba a pensar, por mi fuerza, yo obtuve la batalla. Yo obtuve la victoria. Dios quería que fuera por fe. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Nos da recursos para que ejerzamos nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy tal vez estás ahí diciendo no tienes recursos, pero tienes la mano llena de una vara. Y esa vara es la que Dios te está diciendo, úsale. Óyeme bien, yo no te voy a dar recursos para tu fuerza. Te voy a dar recursos para tu fe. ¿Dónde está la gente que quiere recibir esos recursos para la fe y hacer lo que tiene que hacer conforme a Dios? Eso fue lo que hizo Gedeón. Y usted puede leer la historia como él pudo, con una tea llena de luz, dársela a cada uno de sus soldados. Y eso tiene un significado muy poderoso. Y tuvieron la batalla, la victoria. Porque dice la Biblia que Jehová puso la espada de cada uno de sus enemigos en contra de ellos mismos. Dios no quiere que tú y yo contemos soldados ni recursos. Dios quiere que le demos la gloria a Él. ¿Cuántos le darían un aplauso a la gloria de Dios y para la gloria del Rey en esta mañana? En el nombre de Jesús, tú que estás en tu casa, aplaude la gloria de Dios también. Yo creo que usted se ha visto en este primer conflicto que hemos visto en esta mañana, valga la redundancia. Pero hay otro caso que me llama la atención, porque en este caso es de un hombre de Estado cuya decisión de confiar en un recurso le costó vidas humanas en su reino. Y cuando usted tiene un problema y usted hace las cosas mal y verdad, y usted pues paga usted mismo su consecuencia, pues pudiéramos ser que no es tan malo, pero cuando el destino de otra gente está involucrado y la decisión que usted hace de confiar o contar con lo que no es, le va la vida a otra persona, entonces, hermano querido, es bien complicado, es bien difícil, es bien delicado trabajar con este tema. Y yo no dudo que todavía esté ocurriendo eso.
¿Y quiénes, por favor? Ponme la próxima. Bendito Dios. Se trata de David. David se encontraba en un momento crítico. Un hombre conforme al corazón de Dios. Aquel hombre tenía que decidir qué iba a hacer hacia adelante porque estaba experimentando un tiempo de paz, pero habían enemigos que se estaban rodeando. Y él decide contar sus soldados. Yo quiero ir a la palabra de Dios en esta hora, ¿verdad? En el libro de 2 Samuel, capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos que dijese: ve y haz un censo de Israel a Judá. Y dijo el rey Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus y haz un censo. Y Joab, el general, dijo: añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace el rey en hacer un censo? Porque su general Joab había visto cómo Dios le había dado victoria a David a través del tiempo, sin tener mucho menos que lo que tenían. Y le decía: ¿y cómo eso honra a Dios? Cuando tú y yo, con lo que tenemos en la mano, actuamos en fe, porque le estamos diciendo al mundo: yo no necesito espada ni ejército, sino el Espíritu de Dios. Y le dijo: no lo haga. Pero la palabra del rey prevaleció sobre el general. Y hicieron el censo. Y en el verso 10 dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. David se dio cuenta de lo que pasaba. Se dio cuenta que empezó a confiar en su corazón a los números en vez de confiar en Dios. Y Dios no le gustó, porque estamos hablando de David. Estamos hablando de aquel de donde iba a bajar el Mesías, de esa genealogía. Y David se arrepintió por haber estado contando. Él pidió contar soldados en vez de darle gloria a Dios y continuar hacia adelante. Dios le había dado muchas victorias, inclusive una victoria contra Goliat, donde él solo pudo derribar a aquel gigante y a todo un ejército. Y le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has insultado, y hoy mismo la cabeza tuya rodará sobre la tierra. Y aquel día, siendo un pastorcillo, Dios le dio una victoria poderosa. Y tenemos a este mismo hombre contando soldados. Eso es para que usted vea cómo a veces cambiamos nuestra mentalidad. A veces, aún viendo las señales, aún viendo las cosas poderosas que Dios hace, volvemos a la comodidad de contar una cosa a la otra. La comodidad de confiar en lo que el mundo dice que tiene que pasar. La comodidad de decir: no, si tú tienes tanto dinero, tú vas a hacer el negocio. Si tú tienes tanto esto, tú vas a tener victoria. Tú, hermano, y nos olvidamos que Dios funda su reino con la locura de la predicación de su evangelio. Aquí está David un ejemplo de cuando contar reemplaza a Dios. Y a veces tú y yo contamos ciertas cosas y reemplazamos a Dios. Nos olvidamos, hermano querido, que todo es para su gloria, que todo es para su honor, que todo es para su alabanza, que todo es para expandir su reino, que simplemente tú y yo nacimos para adorar a Dios, para alabar a Dios, para dar gloria a Dios. ¿Cuántos creen en eso en esta mañana? David contó hombres. Un hombre conforme al corazón de Dios. David le pesó en su corazón. Tal vez a usted le ha pasado lo mismo. Tuviste una victoria de fe. Dios te sacó de un sitio donde estaba. Algo maravilloso ocurrió.
porque confiamos en Dios y de repente volvimos hacia atrás. A David le pesó, porque en ese momento David dejó de contar con Dios y comenzó a contar con su poder militar. Y el resultado fue devastador. Dice la Biblia que murieron miles en Israel. Porque David le dijo a Dios, quita mi pecado. Y Dios le dice al profeta Gad, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Dios es tan bueno que ante eso le da una oportunidad a David de escoger su castigo, su corrección, escoger el pago por su pecado. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. De las 3 formas, Dios le dije, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado, le dijo el profeta. Entonces David dijo al profeta, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. David prefería la peste que Dios le iba a enviar que los otros 2 castigos que tenía que ver con hombres que sin misericordia iban a vengarse contra David. Porque la misericordia de Dios siempre será mejor que la misericordia de los hombres. Dice la palabra de Dios, y leo, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. 70,000 hombres murieron porque David decidió contar su ejército en vez de confiar en Dios. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿será que alguien morirá en tu casa porque tú y yo dejamos de confiar en el Dios del cielo? ¿Será que Dios nos ya dio a nosotros la gracia de poder entender la palabra de vida eterna, de poder confiar, de tener unas victorias y estamos soltando el arado para confiar en otras cosas? La muerte puede matar. Por eso es que yo pongo en esta diapositiva, contar puede matar. Contar con lo que el mundo ofrece para resolver las cosas, en vez de confiar en Dios, puede matar. Y aquí mató 70,000 hombres. 70,000 hombres y David le dice en el verso 17 de Jueces, capítulo de 2 Samuel, capítulo 24. David dijo, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego, Dios, que tu mano se vuelva sobre mí y contra la casa de mi padre. Pero ya había contado con lo que no tenía que contar. Y murieron 70,000. Cuando nosotros somos mostrados la palabra de Dios, cuando nosotros somos revelados la palabra de Dios, cuando su gracia reposa sobre nosotros, se espera que ciertas cosas ocurran en la vida del hombre. Porque ya usted conoce la palabra de Dios, porque ya usted conoce lo que tiene que hacer. Muy diferente en aquel que no lo conoce, donde la justicia de Dios permite ciertas cosas y aún así pagará un precio. David conocía la mano de Dios, pero regresó y a su pueblo le costó 70,000 vidas. Jamás Israel fue igual. Y tal vez tu familia, mi familia, nuestra familia, paguen un precio porque nosotros, conociendo lo que Dios da, hace, promete, estando conscientes del pacto, no ejercitamos lo que tenemos que ejercitar. No ejercitas el poder para hacer la riqueza, porque simplemente no diezmas, no ofrendas, no traes alimento a la casa de Dios, porque estás contando los recursos y diciendo este pesito para aquí, este pesito para allá. ¿Cómo voy a pagar el 100% de las deudas cuando el 90% del ingreso? Y empiezas a contar lo que no tienes que contar. Mientras que hemos visto la mano de Dios
cuando contando con el poder para hacer las riquezas y ofrendando para Él y para su gloria, llena los bolsillos de alguien que cree en esta promesa. ¿Cómo podemos, tal vez tú, conociendo lo que dice la oración modelo, perdona mis pecados como yo perdono al que me ofende? No perdonamos al que nos ofende y pretendemos ser perdonados. Con lo que conlleva eso. Una persona que no perdona, no está viviendo palabras de vida eterna. David conocía esto. David sabía lo que estaba pasando. Y el resultado fue devastador. El problema no era el número. El problema en qué estaba confiando su corazón. Mire, no tenemos ningún problema con contar. Podemos contar, debemos contar nuestra cuenta bancaria, cuadrarla y todo eso. El problema es en qué estamos contando, con qué estamos contando nosotros. No era el número el problema, era en qué estaba confiando su corazón, era en qué estaba poniendo la paz de saber que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Iglesia, yo te pregunto en esta mañana, ¿Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer? Claro, pero hay un conflicto mayor en esta mañana que yo quiero traer para la próxima diapositiva. Un conflicto mucho más grande. El momento más profundo en esta mañana. Dos hombres están crucificados junto a Jesús. Y Él estaba en la cruz del medio. Diga conmigo, la cruz del medio. Los dos comenzaron hablando y inculpando a Jesús. En Mateo 27:44 dice la Biblia que también los ladrones le injuriaban, porque Jesús era el rey de Israel y Él no podía bajarse. Le decía, tú eres el rey, si eres el rey, bájate de aquí. Y los ladrones decían, si tú eres el rey, el Cristo, bájate tú y bájanos a nosotros. Y le culpaban y le decían, mentira, que tú eres el Cristo, mentira, que tú haces milagros, mentira, como hoy día la gente dice, este no sana nada, este no prospera nada, mentira. Hoy día también la gente injuria diciendo que el rey que tú y yo le creemos no hace milagros. Y los dos, diga conmigo los dos que estaban al lado de Jesús le injuriaban, le decían, mira esto, tú no puedes hacer eso, bájanos de aquí si tú eres quien dice que dejes. Uno particularmente siguió diciendo en esta historia, que está en Mateo capítulo 27 y en Lucas. Uno particularmente siguió diciendo, sálvate a ti mismo. Sálvanos nosotros. Sálvate a ti mismo. Siguió pensando en escapar del dolor. Inmediatamente estaba mirando lo temporal, lo que podía ser el Cristo que para ellos iba a ser un hombre poderoso que iba a venir con una espada y los iba a liberar. A ese era el que estaba hablándole a aquel hombre. Estaba buscando y esperando un mío sí campeador, un Quijote, alguien que le viniera a salvar a Israel. Eso era lo que estaba esperando aquel pueblo. Y aquel hombre estaba diciendo, sálvame, mira, tú no te puedes salvar nada. Y estaba hablándole al Cristo de la gloria. Estaba pensando en escapar del dolor inmediato, mirando lo temporal. Pero algo sucedió. Y nos estamos acercando a la Semana Mayor, donde recordamos todo esto. Algo sucedió. Uno de ellos dejó de gritarle e injuriarlo. Uno de ellos dejó de contar lo mundano. Uno dejó de decirle, tú no eres Dios nada si no me salva. Uno de ellos comenzó a reconocer quién era el que estaba en la cruz del medio. Porque escuchó a Jesús decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escuchó a Jesús decir esas palabras en medio del dolor. Escuchó a Jesús decir esas palabras en medio de la misma crucifixión que Él estaba sufriendo.
El problema del ser humano no es que cuente. El problema del ser humano es en qué estamos contando. ¿Con qué estamos contando? Para arreglar nuestra casa, para arreglar las relaciones, para tener el éxito que buscamos. ¿Con qué estamos contando nosotros? Estamos contando con lo físico. ¿Con qué estamos contando? Aquel ladrón que seguía injuriando contaba simplemente con que Jesús fuera un gran luchador que los librara de allí. Pero el otro se dio cuenta quién era él. Muchas veces contamos con cosas temporales mientras buscamos resultados eternos. Y eso nunca funciona. Simplemente porque hay que creerle a Dios por las cosas de Dios. Solamente le podemos creerle a Dios por las cosas de Dios. Vida eterna solamente puede darla un ser eterno como Dios. Vida eterna solamente la puede ofrecer alguien que ya ha vivido y que conforma lo que es eterno en nuestra vida, lo que prevalece, lo poderoso, lo que el tiempo no lo puede gastar, lo que la porilla y el orín no puede corromper. Y aquel hombre se dio cuenta. Mire, querido hermano que nos escucha en esta mañana, no contamos algo porque no lo reconocemos. Cuando usted ve un número, que básicamente fueron traídos por los moros a España, el sistema numeral que vemos hoy día nosotros, hace muchos años. Cuando usted ve el número 1, usted conoce lo que es el número 1 y usted reconoce ese símbolo. Cuando ve el número 2, usted reconoce el número 2 y sabe que significa un par de cosas. Hay un significado atado a un símbolo y eso nos hace a nosotros ser entendidos y poder movernos y poder tener relaciones y poder comprender 1, 2, 3. Nosotros, óigame bien, contamos porque podemos reconocer lo que tenemos al frente. Pero si usted nunca hubiera sido enseñado lo que significa el número 1, usted no podría contar, no podría reconocerlo. Si yo no hubiera conocido a Michael, lo puedo ver 1000 veces, pero nunca hubiera reconocido que es Michael. Y claro, gracias por permitirme usar tu ejemplo. Y si usted no conoce al Dios que tú y yo le servimos, nos va a pasar por el frente y no lo podremos disfrutar. ¿Sabe? La pregunta es ¿por qué no lo reconocemos? Y es que no creemos. Porque a veces lo único que nos queda es creer. Lo único que nos queda es creer. Lo único que nos queda en un momento dado, cuando ya vemos que todos esos recursos que tanto se hablan por ahí, dinero, tiempo, relaciones, poder militar, no existe. Lo que nos queda es creer. Diga conmigo creer. La fuerza de creer. La fuerza de creer, y creer en sí es una fuerza poderosa que crea una situación, crea una verdad que se puede palpar. Porque nosotros creemos y cuando creemos, creamos. Pero no solamente se trata de creer, se trata de creer en un contenido eterno. A veces las señales están frente a nosotros. Jesús había hecho milagros divinos antes de llegar a este proceso, antes de llegar a este pasaje. Él había hecho milagros. Él había sanado multitudes. En Mateo 15:30, él había alimentado a 4,000 en Mateo 15:37. Y aún así, luego de haber hecho estas señales, le pregunta a los discípulos, ¿quién ustedes dicen que soy yo? El pueblo sabía que solamente uno, como hijo de hombre, podía hacer esos milagros porque lo había dicho el profeta Daniel en el capítulo 7. Y el pueblo conocía la promesa de Daniel. Y el pueblo estaba viendo aquellos milagros y correspondían al Mesías. Pero aún así, Cristo le pregunta, ¿quién ustedes dicen que soy yo? Tal vez Dios hizo un milagro en tu vida.
Tal vez Dios hizo maravillas en tu persona, o tú has visto personas que han sido bendecidas, que no hay forma de entenderlo, sino que Dios hizo un milagro, como lo podemos hablar una y otra vez. Pero aún así, Dios te pregunta en esta mañana, ¿quién usted dice que soy yo? Porque las señales no determinan divinidad. La fe que tú y yo pongamos en ese Dios todopoderoso crea la realidad del poder de Dios para que se manifieste en nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? David le costó. Y aquí está un hombre frente a Jesús. Contamos números porque entendemos su significado: dinero, soldado, persona. Simplemente no lo recibimos porque la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La vida eterna nace de una semilla incorruptible. Una planta no puede nacer de una semilla podrida. Y asimismo, el creyente tampoco puede renacer de lo temporal. Primera Pedro, capítulo 1, verso 23, dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted y yo no hemos sido nacidos de una palabra corruptible, de un invento del mundo. Somos simplemente renacidos de la palabra de Dios cuando la creemos. Y podemos obtener lo que Dios dice en esa palabra. Y podemos hacer lo que Dios dice en esa palabra. Y somos investidos de gracia porque la palabra lo dice. Somos renacidos. Tal vez te equivocaste muchas veces, pero hoy es día de renacer. Y aquel hombre se había culpado muchas veces, se había equivocado muchas veces, al punto de llevarlo a una cruz del Calvario. Eran malhechores, eran gente ladrona, eran gente que se merecía lo que estaban ahí. Y él mismo le dijo al otro, después que vio a Cristo perdonar: óyeme, tú y yo nos merecemos lo que está pasando, pero él no se lo merece. No respetas a Dios, te dijo Dios. Yo quiero que usted se lleve esta mañana este precepto. No cambies tu identidad por experiencia. Cambia tus experiencias por tu identidad. Porque nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Yo no puedo cambiar la identidad de hijo de Dios porque una experiencia negativa me ha ocurrido a mí en mi vida. Porque he tenido una pérdida, porque ha habido una enfermedad, porque ha habido algo. Yo no puedo perder mi identidad de hijo de Dios. Yo tengo que señalarle a esa experiencia que yo sigo siendo hijo de Dios y que la promesa que Dios me ha dado va a prevalecer sobre la experiencia, porque yo no voy a cambiar mi identidad de hijo de Dios. Yo le voy a decir a la circunstancia: quítate y échate en el mar, en el nombre de Jesús. Aquel hombre tenía unas circunstancias difíciles de crucifixión, pero él escogió creer. Escogió creer. Escogió creer. El ladrón que dejó de contar con lo temporal escuchó a Jesús decir: perdónalo. Algo ocurrió en él. Dejó de contar con el mundo y comenzó a decirle al rey: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso solo se le dice a un rey. Eso solo se le dice a un rey. Él admitió, óyeme bien, que la experiencia que tenía era mala, pero que estaba ante el rey. Y el rey tenía el poder para llevarlo a un reino. Y ese reino era permanente. ¿Sabe? Aquel hombre no tenía obras, ni tenía religión, ni tenía tiempo porque lo estaban matando. Solo tenía una cosa, una palabra de vida eterna, y la creyó. Porque Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Aleluya. Hoy Dios te da una palabra de vida eterna para que la creamos. Para que no permitas que esa experiencia te lleve a contar cosas del mundo, sino a prevalecer en creer esa palabra a tiempo y a destiempo. Yo me imagino lo que pasó con ese ladrón. Bueno, te llama la Biblia. Cuando entró al cielo y un ángel lo recibió. El ángel lo recibe y le pregunta, ¿cómo usted llegó aquí? Porque el ángel sabía de la historia de aquel hombre. ¿Cómo usted llegó aquí? Y la respuesta de aquel hombre fue simple. Mire, yo no tengo teología. Yo no tengo historia religiosa. Yo no tengo mérito. Yo no tengo congresos, no tengo seminario. Yo no sé qué es eso de justificación por la fe. Y el ángel le preguntó, pero entonces, ¿cómo usted está aquí? Y el hombre le dijo al ángel, el nombre de la cruz del medio. El ladrón le dijo al ángel, el hombre de la cruz del medio me dijo que podía venir. Y yo le creí. El hombre de la cruz del medio me dijo que yo podía venir. Y yo le creí. Después de haber estado viviendo una vida que le ganó la crucifixión, en un momento dado, creyó en el perdonador. Creyó y le habló como rey. Y él le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso. Él le pidió ir a su reino. El ladrón pidió ir a su reino y Dios le concedió el paraíso. Yo he venido a decirte en esta mañana, el hombre de la cruz del medio, y su palabra es la que cuenta. Nos estamos acercando a la Semana Mayor. Y hay una segunda escena con la que queremos terminar en esta mañana. Jesús resucitó el tercer día y demostró que lo que decía era verdad. Yo soy la resurrección y la vida. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Yo soy la resurrección y la vida. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Dónde está la gente que cree la palabra de vida del hombre de la cruz del medio? ¿Dónde está la gente que en esta mañana pueden decir, el hombre de la cruz del medio me trajo, me invitó a creer? ¿Dónde está la gente en esta hora? Que el día que se presente en el cielo y le pregunten, le vas a decir, yo decidí creer una palabra de vida eterna. Yo decidí creer una palabra. ¿Dónde está la gente en esta mañana que podrán decir, como el ladrón bueno, el hombre de la cruz del medio me dijo que podía venir y yo estoy aquí? La escena de la resurrección. Se cumple la palabra de vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Dónde está la gente que se levanta hoy creyendo una palabra de vida eterna? ¿Dónde está la gente que dice, en el nombre de Jesús voy a levantarme porque en 3 días, yo le creo a uno que en 3 días va a tener la solución, me va a levantar, me va a dar vida eterna? Yo estoy buscando gente valiente en esta mañana que le crea al hombre de la cruz del medio, que le crea a un Dios todopoderoso, que es la resurrección y la vida, que deje de contar con lo que no tiene que contar. En el nombre de Jesús, ponme la otra, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente en esta mañana que cree palabra de vida eterna? No podemos seguir contando con lo que todo el mundo cuenta. No podemos seguir simplemente mirando lo que todo el mundo mira.
Porque hay gente que podría morir si tú y yo hacemos eso. Y jamás podríamos conquistar lo que Dios quiere que conquistemos en el nombre de Jesús. Yo quiero orar en esta mañana. Ya nos vamos a ir. Quiero orar en esta mañana creyendo que Dios cumple el propósito en cada uno de nosotros. Que dejamos de contar con lo que cuenta todo el mundo y empezamos a contar con los recursos de fe que Dios nos da a nosotros. Gloria a Dios. Póngase de pie en el nombre de Jesús en esta hora. Y vamos a prepararnos para cantar en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras yo estudiaba esto y conversaba con la pastora y veíamos lo que Dios nos daba, miramos momentos donde contamos lo que no teníamos que contar. Y vimos los resultados que se daban por eso. Y pudimos ver que no necesariamente fueron los mejores resultados, pero que pudimos volver como volvió aquel hombre, el ladrón bueno.